Oremos con la lección divina hoy domingo 2 de julio de 2023. Estamos en la semana treceava del tiempo ordinario. Renunciar a todo para poder seguir a Jesús. Quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versos del 37 al 42. Hagamos oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como una fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús mío, Hijo de María Santísima, que nos has revelado al Padre y nos has enviado tu Santo Espíritu. Amén. Dividamos el texto para ayudarnos a la lectura. El amor hacia Jesús debe superar el amor al Padre y a la Madre y a los hijos. La cruz forma parte del seguimiento de Jesús. Saber perder la vida para poderla poseer. Jesús se identifica con el misionero y con el discípulo. El menor gesto hecho al menor de los pequeños obtiene recompensa. Clave de lectura. En esta semana 13 del tiempo ordinario, meditamos la parte final del discurso sobre la misión. Este discurso contiene frases y consejos de Jesús que enseñan a desarrollar la misión del anuncio de la buena noticia de Dios. Jesús nos señala con claridad la dificultad que comporta la misión. Él no engaña. Durante la lectura conviene prestar atención a lo que sigue. ¿Cuál es la exigencia fundamental de Jesús para los que van a la misión? Veamos el texto. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá.
Y todo aquel que de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de esos pequeños por ser discípulos, os aseguro que no perderá su recompensa. En un momento de silencio orante, hagamos que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e ilumine, así pueda iluminar nuestra vida. Algunas preguntas que nos van a ayudar en la meditación y en la oración. ¿Cuál es la parte que más ha llamado tu atención y por qué? ¿Cuáles son las recomendaciones que este texto nos trae? ¿Cuáles son sus exigencias fundamentales? Jesús dice, quien ama a su madre o a su padre más que a mí no es digno de mí. ¿Cómo entender esta afirmación? ¿Qué dice el texto sobre la misión que debemos desarrollar como discípulos de Jesús? Profundicemos en el tema y miremos el contexto en el que aparece nuestro texto en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo organiza las palabras y los gestos de Jesús en torno a 5 grandes discursos. El primero es el discurso de la montaña, que describe la puerta de entrada en el reino. El discurso de la misión, que describe cómo los seguidores de Jesús deben anunciar la buena noticia del reino y cuáles son las dificultades que la misión conlleva. El tercero es el discurso de las parábolas, por medio de las comparaciones que saca de la vida de cada día Jesús y revela la presencia del reino en la vida de la gente. Luego el discurso de la comunidad, donde describe cómo deben vivir los cristianos juntos, de modo que la comunidad sea una revelación del reino. Y el discurso escatológico, que describe la venida futura del reino de Dios. Por medio de este recurso literario, Mateo imita los 5 libros del Pentateuco. Así nos representa la buena noticia del reino como la nueva ley de Dios. En el discurso de la misión, el evangelista reúne frases y recomendaciones de Jesús para iluminar la situación difícil en la que se encuentran los judíos cristianos hacia la segunda mitad del primer siglo. Quiere animarlos a no desistir a pesar de las muchas y las graves dificultades que encuentran en anunciar la buena noticia a los hermanos de su misma raza. Es precisamente en este periodo de los años 80 cuando los judíos se están recuperando del desastre de la destrucción de Jerusalén que sucedió 10 años atrás y comienzan a reorganizarse en la región de la Siria y la Galilea. Crece la tensión entre la sinagoga y la iglesia. Esta tensión, fuente de muchos sufrimientos y persecuciones, sirve de fondo al discurso de la misión y por tanto del Evangelio de este domingo. El amor a Jesús debe superar al amor a los padres y a los hijos. Jesús dice, quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Esta afirmación misma
se encuentra en el Evangelio de Lucas con mucha más fuerza. Si alguno viene a mí y no odia a su madre y a su padre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta la propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Será que Jesús quiere desintegrar la vida familiar? No puede ser, porque en otra circunstancia insiste en la observancia del cuarto mandamiento que obliga a amar y a respetar al padre y a la madre. Él mismo obedeció a sus padres. Parecen como dos afirmaciones contradictorias. Una cosa es cierta, Jesús no se contradice. Presentaremos también una interpretación para indicar que las dos afirmaciones son verdaderas sin excluirse mutuamente. La cruz forma parte del seguimiento de Jesús. Dice Jesús, quien no toma mi cruz y me sigue detrás no es digno de mí. En el Evangelio de Marcos Jesús dice, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. En aquel tiempo la cruz era como la pena de muerte que el imperio romano infligía a los bandidos y a los maleantes. Tomar la cruz y llevarla en pos de Jesús era lo mismo que aceptar ser marginado del sistema injusto del imperio. La cruz de Jesús es la consecuencia del compromiso libremente asumido de revelar la buena noticia que Dios es Padre y que por tanto todas las personas deben ser aceptadas y tratadas como hermanos. Por causa de este anuncio revolucionario, Jesús fue perseguido y no temió en dar su vida. No hay prueba de amor más grande que dar la vida por el propio hermano. Saber perder la vida para poderla poseer. Este modo de hablar era muy común entre los primeros cristianos porque expresaba lo que ellos estaban viviendo. Por ejemplo, Pablo, para poder ser fiel a Jesús y ganarse la vida, debió perder todo lo que tenía, una carrera, la estima de la gente, sufrió persecuciones y lo mismo le sucedió a muchos cristianos. Los cristianos por ser tales eran perseguidos. Pablo dice, soy crucificado con Cristo. Quiero experimentar su cruz y su muerte para poder también experimentar su resurrección. Estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí. Es una paradoja del Evangelio. Lo último es lo primero. Quien pierde vence. Quien todo lo da, todo conserva. Quien muere vive. Gana la vida quien tiene el coraje de perderla. Es una lógica diversa de la lógica que hoy gobierna al mundo. Jesús se identifica con el misionero y con el discípulo. Para el misionero y para el discípulo es muy importante saber que no quedará solo. Si es fiel a su misión, tendrá la certeza de que Jesús se identificará con él a través de a través de Jesús el Padre se revela a aquellos a quienes el misionero y el discípulo anuncian la buena noticia. Y así como Jesús reflejaba en el rostro del Padre, así el discípulo debe o debería ser espejo
donde la gente pueda ver algo del amor de Jesús. El mínimo gesto a favor de los pequeños revela la presencia del Padre para cambiar el mundo y la convivencia humana. No bastan las decisiones políticas de los grandes, ni siquiera las instrucciones de los concilios y de los obispos. Es necesario un cambio en la vida de las personas, en las relaciones interpersonales y comunitarias. De otra forma, no cambiará nada. Por esto Jesús da importancia a los pequeños gestos en el compartir un vaso de agua dada a un pobre. Vamos a profundizar un poco. Dice, amar al padre y a la madre, odiar al padre y a la madre. Una de las cosas en la que Jesús insiste más con los que quieren seguirlo es la de abandonar el padre, la madre, los hijos, las hermanas, la casa, la tierra, abandonar todo por amor a Él y al Evangelio. Dice incluso que ordena odiar al padre, la madre, la mujer, los hijos, las hermanas. De otra forma, no pueden ser discípulos míos. Y estas exigencias no son solo para algunos, sino para todos los que quieren seguirlo. ¿Cómo entender estas afirmaciones que parecen desmantelar todo y despedazar cualquier vínculo de la vida familiar? No es posible imaginar que Jesús pudiera exigir a todos los hombres de Galilea abandonar sus familias, sus tierras, sus aldeas para seguirlo. Y esto no sucede sino con el pequeño grupo de seguidores. Entonces, ¿cuál es el significado de esta exigencia? La exigencia de abandonar la familia, aunque colocada dentro del contexto social de la época, revela otro significado mucho más fundamental y actual. La invasión de la Palestina en el año 64 a.C., con la imposición del tributo, una política pro-Roma del gobierno de Herodes y también de su hijo Herodes Antipas, llevó a un empobrecimiento progresivo y a una paralización continua del trabajo mediante la política de Herodes apoyada por el Imperio Romano. La ideología del helenismo penetra en la convivencia de cada día, aumentando el individualismo. La pequeña familia, obligada por la necesidad, comienza a encerrarse en sí misma y no consigue poner en práctica la ley. Además, la práctica de la pureza legal, llevada a despreciar y a excluir a las personas y a las familias que vivían en la impureza legal. El contexto económico, social, político y religioso favorecía, por tanto, el cierre de las familias sobre sí y debilitaba el clan. La comunidad impedía al clan realizar el objetivo para lo que había sido creado, ofrecer una verdadera y propia protección a las familias y a las personas, conservar la identidad, defender la tierra, impedir la exclusión y acoger a los excluidos y a los pobres,
y así revelar el rostro de Dios. Por tanto, a fin de que el reino pudiese manifestarse de nuevo en la convivencia, era necesario romper este vínculo vicioso. Las personas debían superar los estrechos límites de la pequeña familia para abrirse a la gran familia, abrirse a la comunidad. Y este es el contexto que sirve de fondo a las palabras pronunciadas por Jesús. Jesús mismo da el ejemplo. Cuando su familia intentó apoderarse de él, reacciona y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando alrededor dijo: he ahí a mi madre, mis hermanos, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi hermana, mi madre. Cumplió con lo dicho, amplió la familia, creó la comunidad. Las personas que a él atraían y llamaban eran los pobres, los marginados. Él pedía la misma cosa a todos aquellos que querían seguirlo. Los excluidos, los marginados debían ser acogidos de nuevo en la convivencia y así sentirse acogidos por Dios. Este era el camino para conseguir el objetivo de la ley que decía: entre vosotros no haya pobres. Jesús intenta cambiar el proceso de desintegración del clan, de la comunidad. Como los grandes profetas del pasado, trata de consolidar la vida comunitaria en las aldeas de Galilea. Vuelve a tomar el sentido profundo del clan, de la familia, de la comunidad, como expresión de la encarnación del amor de Dios en el amor al prójimo. Por esto pide a quien quiera ser su discípulo abandonar al padre, a la madre, a la mujer, al hermano, a la casa. Todo deben perder la vida para poderla poseer. Él se hace el garante. En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos, campos por mi causa y por causa del Evangelio, que no reciba ahora en el presente 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y padres, hijos y campos, junto a persecuciones, y en el futuro la vida eterna. Verdaderamente, quien tiene la valentía de romper el estrecho círculo de su familia encontrará de nuevo en el clan, en la comunidad, 100 veces todo cuanto lo esperaba en los tiempos de Jerusalén, en los tiempos mesiánicos. Después Jesús hace lo que la gente esperaba en sus tiempos, reconducir el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, reconstruir el clan, rehacer el tejido social. Oremos con el Salmo 19. La ley de Yahvé es perfecta. La ley de Yahvé es perfecta, hace revivir. El dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior. El mandamiento de Yahvé, el mandato es límpido, ilumina los ojos. El temor de Yahvé es puro, establece por siempre.
los juicios del Señor, veraces, justos todos ellos, apetecibles más que el oro fino, más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Por eso tu siervo se empapa en ellos, guárdalos. Guardarlos trae gran ganancia, pero ¿quién se da cuenta de sus yerros? De las faltas ocultas, límpiame, guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me domine. Entonces seré irreprochable, libre de delito grave. Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón. Sin tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi redentor. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.